Shabbat Shalom, familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permitió llegar a este tiempo, nos prestó vida para llegar a este precioso Shabbat. Y vamos a orar para dar inicio al estudio de la Parashá, de la porción semanal del estudio de la Torá de esta semana, que es la porción número 39 de las 54 porciones, la parashá número 39, que es la parashá Jucat. Así que bienvenidos todos, todas las hermanas y hermanos y aquellos que nos escuchan también a través de los diferentes medios donde estamos distribuyendo este mensaje. Que el Eterno los bendiga y damos gracias al Padre por estar con nosotros acá en Kehilá, Casa de Israel. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim. Benatan Lanu Et Torato. Baruch Ata Adonai Dibre HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendice a tu pueblo de una manera especial. Bendice a cada hermano, a cada hermana, aquellos, Señor amado, que nos han de escuchar por los diferentes medios, que sean altamente bendecidos y que traigas un despertar en nuestros corazones y en cada vida, Padre, que nos dé la sabiduría que proviene de lo alto para entender tu palabra, para ponerla por obra y también para poderla enseñar a los demás. Gracias te damos, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, ahí tenemos ya la presentación de la parashá de esta semana. Es la parashá Jucat. Recordemos que estamos estudiando el libro de Bamidbar, el libro de Números. Amén. Que esta parashá se encuentra en Bamidbar o Números, capítulo 19, del versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 1. Ahí se encuentran ubicadas las 7 aliyot. Amén. Esta semana las hemos leído. La Haftará, la lectura de la Haftará se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 11, perdón. Del versículo 1 al versículo 33 y capítulo 3, versículos 10 al 21. Amén. Y como siempre, utilizando lo que es la metodología de el Moré Rico Cortés. Amén. Que nos ayuda para entender los contextos de las Sagradas Escrituras. La parashá Jucat es un término hebreo que significa decreto o estatuto. Amén. Decreto o estatuto. Y se refiere a ordenanzas o procedimientos que sirven como sombra profética y destinados a enseñar profundos principios espirituales. Estas leyes, como la vaca roja, que la vemos a ver en esta porción, amén, la parashá Jucat, no siempre son comprensibles. O sea, los juquín a veces no tienen como una lógica o una explicación, ¿verdad? Que usted diga es por esto y esto y esto. Amén. Pero son decretos, son mandamientos los cuales hay que cumplir. Amén. Entonces, estas leyes como la de la vaca roja en la parashá Jucat no siempre son comprensibles de inmediato, pero simbolizan la aceptación de la sabiduría y la voluntad de Adonai. Para los creyentes, Jucat resalta la importancia de seguir los mandatos divinos, confiando en su propósito espiritual y en la enseñanza subyacente, reforzando la fe y la devoción de a Elohim. La parashá Jucat incluye la ley de la vaca roja para purificación ritual, la muerte de Miriam, el pecado de Moisés y Aarón al golpear la roca en Meriba, la negación de paso por Edom, la muerte de Aarón en el monte Or y su sucesión por Eleazar, la victoria sobre Arad
el envío de serpientes ardientes y la curación a través de una serpiente de bronce y las victorias sobre Sihón y Og. La Parashá Jucat resalta la importancia de la obediencia y la purificación de Adonai. Amén. Bien, eso es a grosso modo todo lo que es el contenido de estas 7 aliyot de esta Parashá Jucat. Amén. La primera aliyá que se encuentra en Bamidbar, capítulo 19, del 1 al 17, el tema central es el rito de la vaca roja como medio de purificación para los impuros por contacto con la muerte. Amén. Instrucciones para el sacrificio de la vaca roja. La vaca roja y la pureza ritual. Amén. Esta es una imagen que tomé del Instituto del Templo. Amén. Que es exactamente lo que se tiene que hacer para poder realizar este ritual. Ahora, el sacrificio, no se dice sacrificio de la vaca roja, porque a veces uno confunde un sacrificio. Esto es un degollamiento, no es un sacrificio. ¿Ok? Porque el sacrificio se hacía adentro del templo. Amén. En el altar del templo. Y este degollamiento de la vaca roja no es un sacrificio. Amén. Bien, vamos a ver. Números 19:2. Dice, este es el estatuto de la Torá que Hashem ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novilla roja sin defecto, que no tenga manchas, sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Este versículo dice que el mandamiento de la vaca roja es el juk o la juká más importante de la Torá. Como hemos dicho antes, los mandamientos de carácter juk o jukim, ¿verdad? En plural, son los que no tienen una explicación lógica o clara en la Torá. Los mandamientos que tienen nombre de juk o juká están conectados de una manera especial con el Mesías. Como aquí tenemos la juká por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mesías. Esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas. No puede tener dos pelos que no sean rojos. O sea, si la vaca roja tiene que ser completamente roja. Si tiene más de dos pelitos blancos, queda descalificada para ese degollamiento. No sirve para este ritual. ¿Ok? Hasta hace unos meses, hasta hace un par de meses en Israel, hace 2 años, más o menos 2, 3 años, se tenían 5 vacas rojas, que por más de 2000 años, de hecho, desde la muerte de Mashiach, no habían aparecido vacas rojas de este calibre. ¿Ok? Entonces, ¿de cuál es la importancia de esta vaca roja? Ahorita lo vamos a ver. Amén. ¿Para qué sirve? ¿Por qué tenía que ser de este color? ¿Por qué tenía que ser así tan detallado? Amén. Entonces, los mandamientos que tienen nombre de Juk o Juká están conectados de una manera especial con el Mesías. Como aquí tenemos la juca por excelencia, hay una conexión muy íntima en todo este rito con el Mesías. Esta novilla tiene que nacer con un color diferente a las otras vacas, no puede tener dos pelos que no sean rojos. Animal especial, vaca completamente roja, sin mancha ni yugo. O sea que tenía que ser un animal que no había sido puesto a arar la tierra, no podía haber sido utilizado para carga. ¿Ok? No se sacrifica en el altar. No se sacrifica en el altar. El altar, estamos hablando, cuando la Biblia habla de altar, está hablando del Mishkan o está hablando del el templo. Amén. Donde estaba el altar grande.
Amén. Ahí es donde se hacían los sacrificios. Este no es un sacrificio, por lo tanto, se tenía que hacer fuera del campamento, como en la imagen, eh, como en la imagen que vimos al principio que le enseñé. Buscar aquí, más cerca. Amén. Está fuera de los muros de la ciudad. Amén. Está fuera de del templo. Entonces, se construía este puente para llegar aquí, para que no hubiese, los sacerdotes no tuvieran un contacto con algo que los contaminara. ¿Ok? Entonces, no se sacrifica en el altar, se lleva fuera del campamento. Oficiante, en este caso, Eleazar, no el sumo sacerdote, ejecuta el sacrificio. O sea, cualquier sacerdote menos el sumo sacerdote era el que tenía que hacer no sacrificio, este degollamiento. Amén. El proceso: se rocía sangre frente al Mizcán, se quema completamente la vaca, se añade madera de cedro, hisopo y escarlata a la hoguera, un trapo rojo, ¿verdad? Eh, y se echaba todo eso en la hoguera. Se recoge la ceniza para su uso futuro, para su uso futuro. Purificación doble. El sacerdote queda impuro hasta la noche. El que recoge las cenizas también queda impuro. Amén. Entonces, todo este ritual, la persona que hacía tanto el degollamiento, se quemaba, pero es un día rico, tiene por ahí un video donde él explica todo el procedimiento, hermano, y son toneladas de toneladas de toneladas de madera, ¿verdad? Para poder que esta vaca, que la vaca, todo, cuero, cachos, huesos, se conviertan en ceniza. Imagínese usted lo duro que son los huesos de una vaca, ¿verdad? De un animal de esta índole. Lo duro que son. Imagínese la cantidad de fuego que tiene que llevar para que se vuelva ceniza. Eso son horas y cantidades de madera. Creo que, si no me equivoco, en un estudio que hizo Rico con el hermano Juan Suaste, me parece, si mal no recuerdo, dijo que eran aproximadamente unas 5 toneladas de madera. Solo eso nos hace pensar la cantidad, ¿verdad? Y que es algo que no se puede hacer en secreto, porque nadie, ¿quién va a ocultar semejante hoguera? Okay. Y tiene que ser en un área específica que viene siendo al frente del Monte de los Olivos, al que exactamente tenía que estar alineado con el altar, con el lugar santo, con el lugar santísimo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando hay necesidad de un animal de este tipo, Hashem hace que nazca. La novilla tenía que tener al menos 3 años de edad y no podía haber estado bajo un yugo. Los 3 años hacen alusión a los 30 años de la edad que el Mesías tenía que tener cuando fue hecho un sacrificio para limpiar al pueblo. En el tiempo del segundo templo, la novilla fue comprada por los fondos recogidos en la recolecta anual del medio shekel de cada judío. Con las cenizas de esas vacas se prepararon las aguas de purificación que fueron guardadas en las casas de los sacerdotes por todo el territorio de Israel. Recuerden que los levitas se encontraban en 48 ciudades levitas, ¿ok? En todo el territorio de Israel, para que los que habían estado en contacto con algún muerto pudieran purificarse durante 7 días conforme al mandamiento. Hacía falta muy poca ceniza para mucha agua. Así que las cenizas del sacrificio de una vaca duraban muchos años. O sea que una sola quemada de esa vaca, una sola vaca, las cenizas que se recogían, duraban mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Amén. En la Mishnah,
en Mishnah Pará, la Mishnah Pará, en el capítulo 3, verso 5, y en el Midrash, en el tratado Bamidbar, Rabá 19:4, en total se han sacrificado 9 vacas rojas en la historia de Israel. Desde que se levantó el Mishkan, desde que se hizo el primer levantamiento del Mishkan, se han sacrificado hasta la fecha 9 vacas rojas. Las cenizas de la primera vaca duraban hasta el tiempo de Ezra o de Esdras. Durante su tiempo se preparaba una segunda vaca. Durante el tiempo de Simón Hasadik, el justo, Simón el justo, fueron quemadas 2 más y otras 2 más fueron preparadas en el tiempo del sumo sacerdote Johanán. Después de él, hasta la destrucción del segundo templo, que esto viene siendo en el año 70 después de Yeshua, fueron quemadas 3 vacas, en total fueron 9. Es posible que la décima sea en relación con la venida del Mesías. Y esto es muy importante. Cuando uno logra entender todo este ritual, eh, porque dentro del ámbito religioso reclama, pero entonces el sacrificio de Cristo, no, es que no es para salvación, es para purificación. Entonces, con esas cenizas que se recogía agua de la fuente del Siloé, se echaban agua, perdón, las cenizas de esa vaca quemada, se echaban ahí y eso es un ritual de purificación. ¿Por qué tiene que ser así? No se sabe. Es un hook, es un hooking que no tiene explicación lógica. Simplemente es algo que el Eterno estableció para que usted y yo la podamos cumplir. No hay algo que tenga un razonamiento humano posible. Simplemente es un hook, es un decreto. ¿Ya? Es un decreto, que es lo que significa la palabra hook. Y Juquín, decretos. Amén. Hay decretos que no tienen sentido, que no tienen razonamiento, simplemente es obediencia a lo que el Eterno pide. Amén. Bien, entonces, el proceso. Se rocía sangre frente al Mishkan. Después del degollamiento, el sacerdote hacía una salpicaba, no rociaba, no mojaba como, o no lavaba, porque nada se lava con sangre. Por eso esa expresión, cúbrase con la sangre de Cristo, es antibíblica y cae más en paganismo que en otra cosa. Lo que pasa es que a veces se repiten lo que se oye por allá, se repiten tanto tiempo y la gente termina creyendo que es una verdad, pero no es así. Amén. Entonces se rocía sangre frente al Mishkan, se quema completamente la vaca, se añade madera de cedro, hisopo y escarlata a la hoguera, se recoge la ceniza para uso futuro. Purificación doble, el sacerdote queda impuro hasta la noche, el que recoge también queda impuro. Amén. Números 19:3. Y le daréis al sacerdote Eleazar, y él sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. ¿Ok? Y será degollada en su presencia. En el tiempo del segundo templo había un altar fuera de las murallas de Jerusalén, en el monte de los olivos, enfrente a la entrada del templo llamada la Dorada. Desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Gidrón o Cedrón. Amén. Ahí está el puente. Por eso escogí esta imagen. ¿Okay? Dice, entonces, estaba ese puente, desde ese altar había un puente que pasaba sobre el valle de Sidrón, donde estaban las tumbas de los israelitas que esperaban la venida del Mesías y la resurrección de los muertos. Ese puente se comunicaba directamente con la entrada oriental del templo y fue usado especialmente por los sacerdotes y los levitas
cuando iban a entrar en el templo para ministrar. Si hubieran pisado sobre las tumbas en ese lugar, se hubieran contaminado y tendrían que esperar 7 días más para poder ministrar. El puente evitaba el contacto con la muerte y así los sacerdotes y los levitas podían pasar directamente desde el altar donde se habían quemado la vaca roja hasta el templo. Por eso ese puente juega un papel muy importante, porque se decía que en esta otra parte habían huesos o era un cementerio. Entonces, recuerde que el contacto con la muerte lo hace a uno quedar impuro, ritualmente impuro, ¿ok? El contacto con la muerte es impureza ritual y entonces la persona no podía entrar al Mishkan o al templo para servir a Dios porque se había contaminado con la muerte. Y nuestro Dios, dice la Escritura, es un Dios de vivos y no de muertos. Él no tiene nada que ver con la muerte. Amén, porque Él es un Dios de vida y no de muerte. Entonces, por eso mismo es que dentro de los lugares donde se adora a Dios no se velan los muertos. No puede servir de capilla de velación para un difunto, porque es un lugar sagrado, porque es un lugar donde se adora al Dios de la vida, no al Dios de la muerte. Error, grave error que comete el sistema religioso, ¿verdad? Entonces, ese altar estaba en línea directa desde el arca en el lugar santísimo, pasando por el altar de oro en el lugar santo. El altar de oro es donde se quema el incienso. El altar de bronce en el atrio y la puerta dorada de la muralla. Amén. No se podía comer de ese altar, es decir, los sacrificios o los restos de los sacrificios que fueron quemados allí no podían ser ingeridos, como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículos 10 al 13. Dice, nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al Mishkan, porque la carne de animales cuya sangre fue llevada al lugar Kadosh, Kedoshim, por el Cohen Hagadol, en relación con los pecados que fue quemada fuera del campamento, por lo que también Yeshua, para santificar a su pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto, debemos salir a él también fuera del campamento mientras llevamos su vergüenza. Amén. Así como la vaca roja tenía que ser degollada, dársele muerte fuera del campamento para que pudiese servir para purificación. De igual manera, Yeshua tuvo que morir fuera del campamento y de hecho lo que se conoce como el monte de la calavera, amén, o el Gólgota, es exactamente allí en el monte de los olivos. ¿Por qué se le llamaba el monte de la calavera? Porque había una roca, en una roca que tenía la figura como de una calavera y por eso se le llamaba así, el monte Gólgota. ¿Ok? Entonces, se habla aquí de nosotros en referencia a los judíos. Dice, nosotros tenemos un altar. Se habla aquí de nosotros en referencia a los judíos. Nosotros, los judíos, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el templo. Aquí hay una clara referencia al altar que todavía estaba en el monte de los olivos cuando la carta fue escrita a los hebreos. En esa misma línea que llegó desde el lugar santísimo, pasando por los 3 altares y subiendo hasta el monte de los olivos, nuestro Mesías Yeshua fue ofrecido como un sacrificio expiatorio por los pecados de Israel y las naciones. En algún lugar del monte de los olivos tenía que haber muerto para cumplir la imagen que proyectaba la sombra en el culto del templo. Números capítulo 19. Por eso es que dice, los académicos y los rabinos
que Yeshua fue sacrificado, o sea, que era ahí exactamente en el Monte de los Olivos. Amén. En Números 19:4 dice, entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. ¿Ok? ¿Qué hacía? En un tazón donde se recoge la sangre, él metía su dedo y hacia el frente, hacia la entrada del Mishkan, él rociaba, metía el dedo una vez, 2 veces y así completar 7 veces. Eso es rociar. Amén. Rociar la sangre. Nosotros fuimos rociados con la sangre, no lavados con la sangre, no cubiertos con la sangre. Entonces hay que aprender a utilizar el dialecto correcto, las expresiones correctas. Amén. El sacerdote encargado de sacrificar la vaca roja o degollar la vaca roja recoge algo de la sangre con su mano izquierda y sumerge su índice derecho dentro de ella y salpica en la dirección de la entrada al templo que se puede ver desde la montaña. Amén. Desde la montaña. Aquí. El sacerdote tomaba de la sangre, miraba hacia allá, hacia el frente y salpicaba 7 veces. ¿Ok? Entonces, esto nos muestra que el lugar donde fue quemada la vaca roja tenía que estar situado enfrente de la entrada del templo en línea recta. Está escrito que los animales siempre tenían que ser sacrificados delante de Hashem, es decir, al oriente del lugar santo. Es como si el Eterno estuviera mirando desde el lugar santísimo, pasando por el velo y luego hacia afuera en dirección al occidente. Occidente es oriente, este, occidente, oeste. Amén. Entonces quiere decir que la entrada estaba hacia el oeste. El templo estaba orientado hacia el oeste. El lugar santísimo que se encontraba allá atrás es donde el Eterno mira desde el lugar santísimo, desde el arca del testimonio. Entonces el Eterno está mirando hacia el este. ¿Sí lo entendieron? Ok. Entonces, por lo tanto, también el sacrificio del Mesías tenía que ser hecho delante de la entrada del templo en Jerusalén, en el monte de los olivos, y no detrás del templo, como indican las dos traducciones cristianas. La imagen que proyecta la sombra no puede indicar que el lugar detrás del Eterno, a espaldas del templo, porque todos los sacrificios tienen que ser presentados delante del Eterno para que sea agradable, como está escrito en Levíticos capítulo 1, versículo 3. Vallicra 1:3 dice, si su ofrenda es ofrenda de ascensión de la manada, ofrecerá un macho sin defecto, lo traerá a la entrada del Mishkan del testimonio para que pueda ser aceptada por Adonai. ¿Ya? Entonces, el templo, ¿ven? Por aquí estaba el altar, nada más que esta imagen no me ayuda. Aquí, por aquí estaba el altar, se traía a la entrada del templo, el sacerdote miraba el animal, si era apto, lo aceptaba, lo traía y lo sacrificaba. Amén. Entonces, el lugar santísimo que se encuentra, aquí está el lugar santo y atrás el lugar santísimo, y el Eterno mira hacia acá el sacrificio y lo acepta. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir ahí. En Levíticos 3:7 dice, si trae un cordero para su ofrenda, entonces lo presentará delante de Adonai. ¿Ve? Delante, no atrás. Por eso es que todo tenía que ser en línea em, con en línea con los altares.
desde el arca del testimonio hacia acá. Todo tenía que ser presentado delante de Adonai. Bien, entonces dice, Levítico 6:25. Dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley para la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado será sacrificada delante de Adonai Yoquebakei en el lugar donde la ofrenda de ascensión es sacrificada, es especialmente Kadosh. ¿Ok? Igual, delante de Adonai. Delante de Adonai. Números 19:5. Luego la novilla será quemada en su presencia. Todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol, completa. Se quemaba completa. Toda la vaca es quemada, lo cual habla de la entrega total del Mesías Yeshua. Número 19:6. Y el sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en que arde la novilla. El hisopo es un árbol, una madera, ¿ok? No es el hisopo que utilizamos para lavar los baños. Hisopo es unas ramas, una madera de un árbol, ¿ok? Entonces, los tres objetos de madera, cedro, hisopo y lana carmesí, tenían que ser añadidos para producir las cenizas que luego fueron mezcladas con el agua para que sirvieran de purificación. De esto se puede suponer que el madero horizontal, ¿verdad? De clavaron al Mesías, desde el madero horizontal sobre el cual el maestro fue colgado era de cedro. Eso lo que se dice, ¿verdad? Y se cree que puede ser que haya sido cedro. Es probable que Yeshua haya sido colgado en un árbol, posiblemente en una higuera que crecía en el monte de los olivos. Adán y Eva tomaron hojas de higuera en el lugar donde se introdujo el pecado, cerca del árbol de la ciencia que probablemente estaba en el monte de los olivos, según Génesis 3:7. Yeshua maldijo una higuera cuando pasó por ese camino al entrar en la ciudad poco antes de su muerte, según Marcos capítulo 11, versículo 21. Estas cosas indican que él puede haber sido colgado en una higuera y los dos ladrones en el mismo árbol, uno a la derecha y otro a la izquierda, según lo vemos en Lucas 23:33. Es lógico llegar a esta conclusión por el hecho de que cuando el soldado romano iba a romper las piernas de los tres colgados, se fue primero a uno de los ladrones y luego a otro y finalmente llegó a Yeshua y vio que ya estaba muerto, según lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 32 y 33. Si los tres hubieran estado en una línea con Yeshua, sí, como siempre nos lo han presentado, ¿verdad? Las tres cruces. Eh, si los tres hubieran estado en una línea con Yeshua en medio, no tiene sentido que el soldado haya saltado sobre el maestro para ir de un ladrón al otro, dejando a Yeshua en medio. Entonces, lo que los académicos están diciendo es que pudieran haber estado en el mismo árbol. Entonces, el soldado lo que hizo fue darle la vuelta hasta llegar a Yeshua. ¿Ves? Y por eso se dio cuenta de que ya estaba muerto. Lo más lógico es que hayan sido colgados como un triángulo en el mismo árbol. El palo horizontal, sin embargo, parece haber sido de cedro según este texto. El hisopo se usaba para la purificación, para rociar la sangre y el agua. Se usó en la salida de Egipto para untar sobre las puertas. Se usó en la purificación de los leprosos. Y aquí se usa otra vez para purificar de la contaminación de la muerte. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 22 dice: Pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo,
todos los preceptos según la ley, tomó sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. Sin derramamiento de sangre, ¿qué es lo que quiere decir? Efusión de sangre, no hay remisión, no hay perdón, no hay limpieza. ¿Ok? Eh, lo que llama en esta Éfesis, de que purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Entonces aquí vemos a qué se está haciendo referencia el salmista. Amén. El salmista David, ¿a qué hace referencia? En Juan capítulo, el salmista está haciendo referencia a que ser purificado, ¿verdad? Lávame con hisopo, está haciendo referencia a ese ritual. En Juan capítulo 19, versículo 29 está escrito. Juan 19, 29 dice: y en un recipiente estaba lleno de vinagre. Empaparon una esponja del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. El hisopo fue utilizado en relación con la muerte del Mesías, conectándole así con la liberación de Egipto, la purificación de Saraat, de la lepra, que simboliza el pecado, la purificación de la impureza ritual producida por el contacto con la muerte, y la introducción de los hijos de Israel en el pacto. La lana carmesí, esa lana, ese trapo de lana carmesí rojo, nos habla de la sangre y alude a la muerte del Mesías. En el comentario de la parashá de 28 Mesorá sobre Levíticos 14:4 hay más detalles sobre el significado de los tres elementos usados para esta purificación. Número 19:9. Entonces un hombre que se limpió juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en lugar limpio, y la congregación de los hijos de Israel las guardará para el agua, para la impureza. Es una ofrenda por el pecado. Entonces, las cenizas de la vaca roja fueron divididas en tres partes. Número uno, una parte fue puesta en el monte de los olivos. Dos, otra parte fue colocada en el área que rodeaba el atrio del templo. Y tres, otra parte fue dividida entre los 24 grupos de los sacerdotes que servían en el templo. Según la Mishnah Pará 3:1, la parte de las cenizas que estaban en el monte de los olivos fue utilizada para consagrar a los sumos sacerdotes para poder preparar otras vacas rojas. Amén. Y esta es la porción que viene en la Mishnah Pará. Está en el hebreo y en español dice: 7 días antes de la quema de la vaca roja, se preparaban al sacerdote que iba a quemar la vaca roja, la vaca de su casa, con una cámara que daba a la esquina noroeste de la viraj, y se llamaba cámara de piedra. Lo rociarán durante los 7 días con una mezcla de todas las ofrendas. Dijo, lo rociaron solo el tercer y séptimo día. El rabino Hainá, vicejefe de los sacerdotes, dijo: sobre el sacerdote que iban a quemar la vaca, rociaron todos los 7 días, pero sobre el que iba a realizar el servicio en Yom Kippur, rociaron solo el tercer y séptimo día. Amén. Esta información la saqué de la página Sefaria, que se las recomiendo. Si usted quiere estudiar lo que es la Mishnah, el Talmud y los escritos del Targum, también en esta página, ahí les dejo
la dirección para que ustedes puedan estudiarla los que quieren estudiar. Las cenizas que fueron guardadas en el gel servían para las generaciones futuras según ordena Levítico 19:19. Las cenizas que estaban entre los sacerdotes en la tierra de Israel servían para que pudieran purificarse los hijos de Israel que estaban en las demás ciudades. Amén. En Juan capítulo 2, versículos del 1 al 12 dice: 3 días después se celebraba una boda en Canaán de Galilea y estaba allí la madre de Yeshua. Fue invitado también a la boda Yeshua con sus discípulos, y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Yeshua, su madre: no tienen vino. Yeshua le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice a los sirvientes para las purificaciones de los judíos, de 2 o de 3 medidas cada una. Quiere decir, ve, que ahí se guardaban tinajas de piedra donde tenían el agua preparada para luego mezclarlas con las cenizas de la vaca roja. Esas aguas fueron las que utilizó Yeshua para convertir el agua en vino. Entonces, mami, háblale a la luna, porque les dice Yeshua: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestro Sala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde eran los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al maestro Sala, al novio, y le dice: todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea dio Yeshua comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él y sus discípulos. Después bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Entonces, las 6 tinajas que fueron usadas para el maestro, para que el maestro transformara el agua en vino, eran las que normalmente se usaban para la purificación de los judíos que habían entrado en contacto con algún cadáver. Las cenizas de la vaca roja fueron mezcladas con mucha agua. Cada tinaja contenía 2 o 3 cántaros. Un cántaro equivale a unos 40 litros de agua. Oiga bien, un cántaro. Así que las 6 tinajas llenas de agua, hubo una transformación de unos 600 litros de agua en vino. 600, o sea, no fueron 2 botellitas de vino. Fueron 600 litros de agua convertidas en vino, que se ve en la boda, en la boda se hizo en la casa de algún sacerdote. ¿Por qué? Porque ahí estaban las tinajas. Quiere decir que era un sacerdote donde estaban oficiando la boda. Quizás era hasta la hija de algún sacerdote, no sé, especulando aquí yo. Aplicación de las aguas de purificación. Números capítulo 19, versículo 11 al 15. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día. ¿Con cuál agua? Con el agua esta de las cenizas de la vaca roja. ¿Ok? Y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día. Y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo de Hashem. ¿Ven? Por eso es que nadie podía entrar al servicio
a la Moedín sin antes hacer tevilá. ¿Ya? Y esa persona será cortada de Israel, será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él. Su impureza aún permanece sobre él. Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por 7 días. Entonces, el contacto con el muerto me hace ritualmente impuro. Por eso es que cuando una persona tiene contacto, todo lo que está, donde esté el muerto, todo lo que está ahí queda impuro por 7 días. Verso 15. Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Contaminación por la muerte, impureza durante 7 días. Solución: agua corriente mezclada con cenizas de la vaca roja, ¿verdad? Se rocía. Rozamiento se realiza el tercer día y séptimo día con hisopo. Obligatorio. Sin esta purificación, el impuro no puede entrar al santuario. Dice, bueno, me purifiqué el tercer día, pero el séptimo día no me voy. Ay, qué pereza, ya lo hice. No sirvió entonces. ¿Ok? De igual manera, número 19 y 16, de igual manera, todo el que en campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada o que ha muerto de causas naturales o que toque hueso humano o tumba, quedará impuro 7 días. Y ahora es que entendemos, por ejemplo, lo que es la parábola del buen samaritano, que pasó un levita, que pasó un sacerdote cuando el hombre estaba herido ahí, pero ellos creían que estaba muerto. Si ellos se acercan a ese muerto, si lo tocan, no pueden entrar al servicio. ¿Ven? Entendiendo el contexto cultural, podemos entender lo que Yeshua está diciendo. Podemos entender con más claridad lo que la palabra nos está diciendo. Porque no podía, si ellos tocaban, aunque fuera un hueso de muerto, quedaba impuro 7 días. Quedan descalificados por 7 días para entrar al servicio del templo. No solo el contacto físico con un cadáver produce impureza ritual de primer grado, sino también por tocar hueso humano, aunque sea viejo, o pisar sobre una tumba. Por eso es que, según el relato histórico, los sacerdotes mandaban a pintar los sepulcros, los pintaban de blanco, sobre todo para la época de los Moedín, de las fiestas de peregrinación, para que los viajeros que venían de lugares lejanos supieran dónde estaban las tumbas para que pasaran de largo, porque si ellos tocaban, aunque sea la tumba, quedaban ritualmente descalificados, quedaban ritualmente impuros y no podían participar de la fiesta, porque tenían que hacer todo el ritual de purificación, pero se completa hasta el séptimo día. Entonces no podían participar de la fiesta. Por eso es que el Señor les decía a los religiosos sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de inmundicia. Esta es la razón por la que se blanqueaban los sepulcros, para que nadie los pisara y quedara impuro innecesariamente. Amén. Este tipo de impureza ritual no es eliminada al menos que uno pase por una semana de purificación y sea rociado en el tercer día y en el séptimo día con el agua purificadora. En el séptimo día hay que sumergirse en una mikveh, o sea, hacer una tevilá, además del rociamiento. Así uno se vuelve puro al caer la tarde, ¿ya? En el séptimo día, finalizando el séptimo día, ¿verdad? Cuando ya comienza el otro día, que es en la caída del sol, ahí quedaba ya completo el proceso de purificación.
Números capítulo 19, versículo 17. Entonces, para el impuro tomarán de las cenizas de lo que de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán sobre ella agua viva en una vasija. Para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser aguas estancadas. Por eso, cuando hacemos la tevilá en una mikve, ¿qué es una mikve? Una reunión de aguas. Esa reunión de aguas, usted no puede hacer mikve en una piscina porque el agua está ahí estancada. Tiene que ser de una fuente viva, de una fuente que esté corriendo en un río o en el mar, ¿ya? Que el agua esté fluyendo. Entonces, toda persona que se bautiza en una piscina, yo he visto gente que la están bautizando hasta en un estañón de agua. Imagínense, por desconocimiento, por no estudiar las sagradas escrituras. Entonces, para que el agua pueda ser viva, tiene que venir naturalmente de una fuente natural, como la lluvia o una fuente subterránea. Si toca algún material que pueda volverse impuro, como metal, madera o barro, ya no es agua viva. Esto nos eh, explica la razón por la que guardaban esta agua purificadora en tinajas de piedra y no de barro. Y no de barro. Hay varias similitudes entre la vaca roja y el becerro de oro. Al igual que el polvo del becerro de oro que había sido pasado por el fuego, fue mezclado con agua que fue dada a los hijos de Israel. Aquí las cenizas de la vaca roja son mezcladas con agua y luego aplicadas sobre los hijos de Israel. Como el becerro de oro fue hecho con oro que habían aportado los hijos de Israel, así la vaca roja es comprada del mismo shekel, entregado al templo por los israelitas una vez al año. Amén. Ya voy a terminar, familia. Contexto cultural y legal. La muerte como máxima impureza, símbolo de alejamiento de la vida divina. La vaca roja, que en hebreo se dice para adumá, rito único que purificaba incluso a quien debía oficiar otros rituales. Amén. Doble paradoja, purifica a los impuros, amén. Contamina a los puros que participan en el proceso. Este es el único sacrificio cuyo propósito es la purificación de personas impuras, no la expiación directa. Es un ritual de purificación. Amén. Curiosamente, por acá, por eso aquí la paradoja, porque los que podían, los dos que estaban a cargo de hacer este ritual, tanto el sacerdote como el levita que recogía las cenizas, tenían que estar puros para poder realizar ese ritual. Pero tanto el sacerdote que hacía el degollamiento y todo el proceso de quemar la vaca, como el que recogía la ceniza, se impurificaban en ese trabajo. Para ellos se impurificaban para que poder purificar al pueblo. Ahora vamos a ver la tipología mesiánica. Yeshua como para Adumá, sin mancha, fue llevado fuera del campamento, según lo vemos en Hebreos 13, 11 al 12. Su sacrificio purifica las conciencias y restaura la comunión. La ceniza mezclada con agua viva, símbolo del espíritu que purifica interiormente. El hisopo aparece también en la Pascua y en la crucifixión. Aplicación espiritual. La pureza no se hereda ni se mantiene automáticamente. Requiere atención, tiempo y obediencia. La muerte espiritual debe ser tratada con seriedad y diligencia. Aunque el contacto con el mundo es inevitable, Dios provee medios de restauración. El mensaje del Evangelio implica también
limpieza real del alma, no solo perdón judicial. Amén, familia. Bien, me dio tiempito. Corrí bastante para poderle dar por lo menos esta parte que es sumamente importante. Si hay alguien que tenga alguna consulta o algún comentario, y si no, pues oramos, familia, y con la ayuda del Eterno nos veremos mañana si así el Señor lo permite. Amén. Todo clarito. Bueno, si no hay consultas, hermanos, vamos a orar entonces y agradeciéndole a todos por este tiempo que han compartido con nosotros, los que estamos acá y los hermanos que están en casa, los hermanos que están viéndonos a través de el YouTube también, que sean muy, muy bendecidos. Amén. Mañana, si el Eterno lo permite, estaremos a las 5:30 de la tarde, hora de Centroamérica, para dar conclusión al tema de esta parashá Jucat. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato, Torahemet, bechaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias te doy, Padre, bendice a tu pueblo, que lo que resta de este Shabbat sea altamente bendecidos para todos, hermanos y hermanas, en sus casas y con sus familias, Padre. Te damos honra, gloria y alabanza. En el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, familia. Shabbat shalom para todos. Que el Eterno los Shalom, bendiga. Roy, Shalom shalom, a gracias, todos. Para todos. Shabbat shalom, Shalom. Muy bonita la clase, Ruth. Amén. excelente. Gracias, manita. Llegué tarde, pero bueno, ya en lo que salga en YouTube la veo más. Amén. Amén. Shalom. Gracias, Roy. Shalom, shalom.